Matemáticas 2, bloque 6. Hoy veremos, describe las relaciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Ya voy. Jovencita, usted está vestida de manera muy singular para ser las 5 de la tarde. Pase, por favor, vamos a comenzar la clase. Jovencita, la tarde de hoy usted no porta cuaderno ni lápiz. ¿En dónde es que piensa tomar nota de la clase? Hoy no vine a tomar clase. Vengo a decirte que voy a dejar la escuela. ¿De qué me está hablando? Me voy a salir de la escuela. Sí, Sara, ya escuché a la niña. Yo no soy una niña. Ah, sí, claro, porque ya va usted a dejar la escuela. ¿O será que la escuela la dejará usted? Yo la dejo. ¿Para qué sirve la escuela si lo que quiero es cantar? ¿Y se puede saber en qué momento la escuela no es compatible con el canto? Mi mamá que dice que no puedo cantar hasta que pase matemáticas. Pero eso ya lo sabíamos, por eso estamos estudiando. Sí, pero ahora se le ha metido a la cabeza que no puedo ir a cantar hasta que termine la escuela. Ah, que tu mamá. Bueno, Sofía, vamos a hacer algo. Yo hablo con tu mamá con la condición de que no dejes de ir a la escuela. Y mucho menos dejes de venir conmigo. No sabes lo regañona que es, ¿eh? Lo sé, es mi hermana. Pero yo soy el más grande y los mayores siempre tienen la razón. No siempre, doctor Filos. Nadie tiene la razón excepto las matemáticas. Bueno, doctor Filos, hay cosas que las matemáticas no pueden calcular. Déjala dudar, Sara. Así cuando por fin esté convencida, será completamente de corazón. Bueno, ya empieza la clase. Antes, jovencita, tome usted un trago de agua y tranquilícese. Encontremos el hilo negro. Hola matematicadores, estaba platicando con Tales de Mileto. Me contaba cómo calculó la altura de la pirámide de Keops, que está en Egipto, sin medirla. Qué sorprendente es mi amigo Tales, a ver si ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Cuál es la altura de una antena de radio que proyecta una sombra de 35 metros cuando el Sol tiene una inclinación de 45 grados? A, 60 metros, B, 55 metros, C, 35 metros, D, 45 metros. Usen un cuaderno para realizar sus cálculos y en un momento regreso del antiguo Egipto para ver cómo van. El primero en cantar. En una ocasión, el filósofo y matemático Gottfried Leibniz dijo: La música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta que está contando. Él cantó primero. A ver, Sofía, ¿podrías cantarnos algo? Te guardo un pavo, te traigo otro, te saco un pollo, desplumo otro. Y si tú quieres, traigo a la banda pa' que te toque un cha-cha-cha. Serás una gran cantante. Tienes razón, Sara. Eres una gran cantante. Si alguna vez llego a pasar matemáticas. Pero no puedo creer que después de 5 clases sigas dudando. No dudo, solo estoy nerviosa. Sofía, deja de estar nerviosa. Escucha, el estudio de la estructura comienza con los números. Con los números se inicia también el estudio del espacio que nos lleva a la geometría y consecuentemente a la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La palabra se deriva del griego trigono, que significa triángulo, y sumada a metrón, que significa medida, es trigonometría. ¿A qué crees que se refiere, querida? No lo sé. A la medición de triángulos. Nada mal, Sofía, nada mal.
Trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Entonces sí, tenía razón. La trigonometría mide los triángulos y para eso usa el concepto de circunferencia. ¿La circunferencia? Sí, jovencita. Las razones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. ¿Qué? Sí, jovencita. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo trazado en una circunferencia. Creo que voy comprendiendo. Espera, y cada vez irás comprendiendo más y más y más. Cocinando números. Hola, bienvenidos a su gustada sección Cocinando Números. En esta ocasión les tenemos dos platillos fuertes. Una pizza con ángulos a la medida de sus radianes y grados y unas pastas de trigonometría para chuparse los dedos. Presten mucha atención, pues estas recetas les serán de mucha utilidad para entender las relaciones trigonométricas. Vayamos con nuestros primeros platillos. Para que ustedes conozcan un radian y su relación con el grado, necesitaremos una pasta redonda de pizza y nuestro juego de geometría. Verán qué sencillo es. Como ya saben, un ángulo es la abertura entre dos semirrectas que se unen formando un vértice. ¿Lo ven? Un radian es un ángulo central que al continuar hasta la periferia del círculo forma un arco cuya longitud es la misma que el radio de la circunferencia. ¡Es clarísimo! Un ángulo lo podemos expresar en grados o radianes. Y podemos hacer conversiones de uno a otro, usando una relación. Con esta equivalencia podemos hacer conversiones de grados a radianes. Hagamos la conversión con nuestra fórmula secreta. De un ángulo de 45 grados a radianes. ¡Suba música, señor productor! ¡Helo aquí! 45 grados es igual a .7854 radianes. Apliquen esta fórmula secreta en casa con varios ángulos. Verán lo ilustrativo que es. Así podemos hacer nuestra pizza con ángulos a la medida de radianes. ¿Verdad que se antoja? ¡Delicioso! Regreso en un momento con nuestras pastas de trigonometría. ¡Vuelvo pronto! Pequeña, ¿qué es lo que miras con tanta insistencia? Es que no entiendo la trigonometría. Preferiría ya estar en mi clase de canto. Tranquila, Sara. La niña es todavía muy joven para entender que el tiempo no se controla ni para atrás ni para adelante. Yo sé que el tiempo no se controla. Entonces, ¿por qué miras con tanta insistencia las horas pasar? ¿Prefieres eso a ver lo que está aquí enfrente de ti? No, lo que pasa es que no entiendo. Y cuando no puedo entender me desespero. Sofía, detente. Haz un esfuerzo. Observa lo que hay a tu alrededor. Observa. ¿Se fijó? ¿Qué? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No sé qué es lo que me quieres enseñar. Nada, Sofía. Yo no pretendo enseñarte nada. Como el sabio Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. ¿Y entonces? Yo solo quiero que veas que en el reloj también están ocultos los grados. Doctor Filos, los segundos son los grados. ¡Bravo! Cocinando números. Hola, regresamos a esta cocina de las matemáticas con su servidor. ¿Qué les parece si ahora vemos nuestro segundo platillo? Pastas de trigonometría. Lo primerísimo que tenemos que hacer es un triángulo rectángulo de esta manera. ¡Perfecto! ¿Qué tenemos aquí? Un ángulo recto
2 ángulos agudos y 3 lados. Y la trigonometría nos ayudará a relacionar todos estos elementos en cada una de las funciones trigonométricas que haremos como pastas. Pero las funciones dependen del ángulo de referencia. Así tenemos pasta al seno, donde relacionamos el cateto opuesto con la hipotenusa. Pasta a la coseno, en la que relacionamos el cateto adyacente y la hipotenusa. Y pasta a la tangente, si relacionamos cateto opuesto y cateto adyacente. Existen otras formas de relaciones trigonométricas, que son recíprocas a las anteriores, por lo que podemos hacer pasta a la cotangente, que es como la tangente, pero se invierten los catetos. A la secante, cuando relacionamos la hipotenusa y cateto adyacente. ¿Ven que es recíproca al coseno? Y por último, la pasta a la cosecante, que como pueden ver, relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto. ¿Qué otra relación trigonométrica tiene estos dos ingredientes? Muy bien, el seno. Realicen estas recetas con trigonometría en casa, verán lo fácil y sencillo que es aplicar las relaciones trigonométricas. ¿No me creen? Pongan atención. Si queremos conocer cuánto mide el cateto opuesto de este triángulo y sabemos que el ángulo es de 45 grados y el cateto adyacente de 10 centímetros, entonces aplicamos la relación de la tangente del ángulo de la siguiente manera. ¡Suba música, señor productor! Vean la siguiente tabla, donde vienen los valores de seno, coseno y tangente, para ángulos de 30, 45 y 60 grados. ¿Lo ven o no lo ven? ¡Qué sencillo es aplicar las funciones trigonométricas! Bueno, amigas y amigos, de esta cocina matemática, ahora les toca a ustedes preparar estos platillos. Por mi parte, ha sido todo. ¡Hasta la vista! Encontremos el hilo negro. Díganme, matematicadores, ¿ya son todos unos tales de Mileto? ¿Cuál es la altura de una antena de radio que proyecta una sombra de 35 metros cuando el Sol tiene una inclinación de 45 grados? A, 60 metros. B, 55 metros. C, 35 metros. D, 45 metros. Y la respuesta correcta es... Tranquilos, les voy a dar una oportunidad más. Vuelvo en un momento. Las razones trigonométricas tienen numerosas aplicaciones, como en la astronomía, al usar las técnicas de triangulación que sirven para medir distancias entre las estrellas, o en la ingeniería astronáutica, por ejemplo, en el Candarm-2, brazo robótico gigantesco de la Estación Espacial Internacional, que requiere de un uso repetido de las funciones trigonométricas para controlar los ángulos de sus articulaciones. Para conocer más, preguntemos a los expertos.
¿Podría explicarnos cómo mide las distancias entre las estrellas usando razones trigonométricas? Es un fenómeno que consiste en el desplazamiento aparente de una estrella cercana sobre el fondo de otras estrellas más lejanas a medida que la Tierra se mueve a lo largo de su órbita alrededor del Sol. Este fenómeno ha sido aprovechado como el primer y más simple método para la medida de las distancias estelares. Hay un modo muy sencillo de comprender prácticamente qué es el paralaje. Basta con tener el dedo índice de la mano recto delante de los ojos y cerrar alternativamente una vez el ojo derecho y otra el izquierdo. Se tendrá entonces la absoluta sensación de que nuestro dedo se desplaza con respecto a los objetos que están en el fondo. Un fenómeno idéntico se produce cuando medimos la posición de una estrella cercana en 2 momentos del año, a 6 meses de distancia el uno del otro, es decir, cuando la Tierra se encuentra en los 2 extremos opuestos de su órbita. Conocida la línea de base, el diámetro de la órbita terrestre y el ángulo determinado por el desplazamiento aparente, es fácil conocer la distancia del objeto observado aplicando una fórmula elemental de trigonometría. El método de medida de las distancias astronómicas por medio del paralaje es aplicable solamente a estrellas relativamente próximas, hasta algunos centenares de años luz. Para estrellas más lejanas, los ángulos de paralaje se van haciendo cada vez más pequeños e imperceptibles. Para objetos muy lejanos, los astrónomos abandonan por lo tanto el método del paralaje y recurren al de las cefeidas, o del desplazamiento hacia el rojo. Una de las primeras aplicaciones del método del paralaje fue efectuada por Tycho de Brahe, quien descubrió en el lejano 1578 que los cometas no son fenómenos atmosféricos como entonces pensaba la mayoría de los astrónomos, sino objetos celestes lejanos a la Tierra. ¿Podría mencionarnos en qué otros cálculos utiliza estas relaciones trigonométricas? Estas medidas trigonométricas se pueden aplicar desde la construcción, pasando por la navegación y también conociendo las distancias que existen entre las estrellas. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos. Las ramas fundamentales de la trigonometría son la trigonometría plana, que se ocupa de figuras contenidas en un plano, y la trigonometría esférica, que se ocupa de triángulos que forman parte de la superficie de una esfera. Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la navegación y la astronomía, en las que se busca determinar una distancia inaccesible como la distancia entre la Tierra y la Luna. El estudio de fenómenos periódicos como el sonido. La historia de la trigonometría se remonta a las primeras matemáticas conocidas en Egipto y Babilonia. Los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. En el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco de Nicea compiló una tabla trigonométrica para resolver triángulos. 300 años más tarde, el astrónomo Ptolomeo utilizó el radio igual a 60. Hiparco de Nicea fue el fundador de la trigonometría, autor del primer catálogo de estrellas. Determinó la distancia y tamaño tanto del Sol como de la Luna, comparando sus estudios sobre el cielo con los de los primeros astrónomos. Hiparco descubrió la precisión de los equinoccios. A Ptolomeo le debemos la construcción de astrolabios y relojes de sol. A finales del siglo VIII, los astrónomos árabes que habían recibido la herencia de las tradiciones de Grecia y de la India prefirieron trabajar con la función seno. Del valor del radio igual a 1 en vez del radio igual a 60, se produjeron los valores modernos de las funciones trigonométricas. El occidente se familiarizó con la trigonometría árabe a través de traducciones de libros de astronomía arábigos que comenzaron a aparecer en el siglo XII. El primer trabajo importante en esta materia en Europa fue De triángulos, escrito por el matemático y astrónomo alemán Johann Müller. En el siglo XVII, Isaac Newton inventó el cálculo diferencial e integral. Con la invención del cálculo, las funciones trigonométricas fueron incorporadas al análisis, donde todavía hoy desempeñan un importante papel tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Por último, en el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler fue el que fundó verdaderamente la trigonometría moderna y definió las funciones trigonométricas utilizando expresiones con exponenciales de números complejos.
Esto convirtió a la trigonometría en solo una de las muchas aplicaciones de los números complejos. Paralaje es una palabra de origen griego que significa cambio de posición. ¿Para qué? Coloca tu dedo pulgar a unos 25 centímetros por delante de los ojos y situándose a 1 metro de distancia de la pared. Cúbrete un ojo con la mano. ¿Qué ves? Se ve como si el dedo cambiara de lugar. El paralaje es el responsable del movimiento aparente del dedo pulgar respecto de la pared. Este movimiento aparente depende de la longitud de la base o distancia entre los ojos y de la distancia a la que se encuentra el dedo de nosotros. Cuanto más alejado esté el objeto que miramos, mayor será la longitud de la base que habrá que tomar para que el ángulo del paralaje se aprecie. El paralaje es el método más antiguo que se aplicó para calcular la distancia a las estrellas. El método consiste en trazar sendas visuales, una, por ejemplo, en enero y la otra 6 meses más tarde, en julio. O sea que la trigonometría sirve para calcular la distancia de las estrellas. Querida, la trigonometría sirve para calcular todas las distancias posibles. Sí, Sara. También las imposibles. Ah, ya veo. Filos, creo que acabo de entender por qué no voy a dejar jamás de estudiar. ¿Por qué? Porque solo sé que no sé nada. Encontremos el hilo negro. Ahora sí, matematicadores, llegó la hora de encontrar el hilo negro. ¿Cuál es la altura de una antena de radio que proyecta una sombra de 35 metros cuando el Sol tiene una inclinación de 45 grados? Recuerden que la tangente de 45 grados es igual a 1. Si no lo creen, compruébenlo en una tabla trigonométrica. A, 60 metros, B, 55 metros, C, 35 metros, D, 45 metros. Y la respuesta correcta es C, 35 metros. Quienes supieron la respuesta, felicidades. Quienes no, más conocimientos en trigonometría para que en la próxima me ayuden a encontrar el hilo negro. En el programa de hoy, Sofía conoció lo que es la trigonometría y lo importante que es para calcular las distancias. Aún más el día de hoy, Sofía entendió por qué nunca se deja de estudiar. El sistema autosuficiente de respuesta algorítmica está por cerrarse. Sesión concluida.